Pocos conocen la profundidad de lo que realmente ocurrió dentro de los muros de Jericó. Mientras el ejército de Israel se preparaba afuera, dentro de la ciudad, una mujer marcada por la vergüenza estaba a punto de cambiar la historia de la redención. Su nombre era Rahab, una prostituta, una extranjera y una idólatra. Todo lo que parecía separarla de Dios sería exactamente lo que la convertiría en un símbolo de su gracia. Jericó era una fortaleza impenetrable, rodeada por muros dobles, custodiada por soldados y sumergida en idolatría. Pero entre aquellas piedras endurecidas existía un corazón que comenzaba a abrirse. Rahab vivía en el muro, literalmente entre dos mundos. De un lado, el pecado y el pasado. Del otro, la promesa y el futuro. Y fue precisamente en ese punto límite donde Dios decidió iniciar una historia que cambiaría generaciones. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campanita y acompaña cada nuevo video. Mientras los hombres de Jericó confiaban en sus defensas, Rahab empezó a oír rumores acerca de un Dios diferente, un Dios que libertó esclavos de Egipto, abrió el mar y derrotó a reyes poderosos. Algo dentro de ella despertó. Quizás por primera vez creyó que podía existir un poder capaz de purificar incluso el alma más manchada. En aquel tiempo, el nombre de una mujer como ella no sería recordado, mucho menos honrado. Pero Dios siempre elige caminos que la lógica humana rechaza. Rahab no sería solo espectadora de la destrucción, sino participante de la promesa. El hilo escarlata que colgaría en su ventana aún no existía, pero el plan divino ya estaba siendo tejido. Pocos perciben que, incluso antes de esconder a los espías, Rahab ya había tomado en silencio su decisión, elegir creer. Su fe no nació en un templo ni entre sacerdotes. Nació en las sombras de una casa marginada, entre paredes que un día caerían. Y fue allí donde Dios reveló uno de los mayores secretos, que la gracia puede florecer en los lugares más improbables. La historia de Rahab comienza donde muchos creerían que todo había terminado, en un ambiente de pecado. Pero es justamente allí, entre los ecos de la vergüenza y los susurros de la esperanza, donde la fe da su primer paso hacia la promesa. Muy pronto, el destino de aquella mujer y el futuro de una nación se encontrarían en una sola elección. Y nada volvería a ser igual. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Cuando Rahab apareció en la historia, el mundo estaba en transición. Israel acababa de cruzar el Jordán, y el eco de los milagros en el desierto aún se extendía entre los pueblos. Las naciones vecinas estaban inquietas, aterrorizadas por los relatos del Dios de Israel, un Dios sin imagen, pero que abría mares y derribaba ejércitos. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, se convirtió en el primer objetivo de la conquista prometida a Josué. Ubicada en un oasis fértil, era símbolo de riqueza y orgullo cananeo. Sus muros dobles, lo suficientemente anchos como para sostener casas enteras, representaban seguridad y poder. La ciudad estaba dedicada a dioses como Baal y Astarte, donde la inmoralidad formaba parte de la religiosidad. Las prostitutas sagradas servían en los templos y el pecado se confundía con devoción. En ese escenario, Rahab ejercía su profesión no solo para sobrevivir, sino como parte de un sistema religioso y social en el cual había sido moldeada. Israel, por otro lado, vivía un momento decisivo. Después de 40 años en el desierto, aquel pueblo nómada estaba a punto de convertirse en una nación con territorio propio. Josué, sucesor de Moisés,
Necesitaba demostrar que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo también derribaría los muros de Jericó. Era un tiempo de contrastes. De un lado, la ostentación de Jericó con sus dioses coloridos y muros gigantescos. Del otro, un campamento de exesclavos armados, no con fuerza, sino con promesas. El encuentro entre estos dos mundos era inevitable y preparaba el escenario para algo mucho más grande que una guerra territorial. Era un enfrentamiento espiritual entre el poder humano y el poder de la fe. Fue en ese contexto, entre lo visible y lo invisible, donde Rahab vivió. Sin saberlo, se convertiría en un puente entre dos reinos, el de la idolatría que caía y el de la fe que nacía. Mientras las trompetas de Israel aún guardaban silencio, dentro de Jericó Dios ya preparaba una aliada improbable. Y cuando los espías entraron en la ciudad, la historia dejó de ser solo sobre muros y ejércitos. Se convirtió en una historia de transformación y gracia. Rahab había nacido en un mundo donde el valor de la mujer se medía por su utilidad, no por su esencia. Creció entre rituales a dioses de piedra, ofrendas y supersticiones. Su casa, construida sobre el muro, ya decía mucho de su vida, entre dentro y fuera, entre seguridad y riesgo, entre vergüenza y oportunidad. Un espacio liminar, una metáfora viva de la frontera que ella misma representaba. No sabemos quiénes eran sus padres, ni cómo llegó a la condición mencionada en la Biblia. Algunos estudiosos creen que muchas mujeres eran obligadas a participar en cultos sexuales paganos y que el término prostituta también podía estar vinculado a prácticas religiosas idolátricas. De cualquier manera, Rahab vivía al margen. Pero fue precisamente allí donde Dios comenzó a mirarla con un propósito silencioso. Su nombre, Rachab, significa ancha, espaciosa. Curioso para alguien que vivía confinada entre muros. Pero espiritualmente, su nombre profetizaba lo que vendría. Su corazón se volvería lo suficientemente amplio como para albergar una fe que traspasaría límites y prejuicios. Mientras Jericó prosperaba por fuera, algo dentro de ella estaba vacío. Los dioses que prometían prosperidad jamás le dieron paz. Veía hombres entrar y salir de su casa, pero ninguno llenaba el silencio que quedaba al cerrar la puerta. Fue en ese vacío donde Dios comenzó a susurrar. Cuando oyó los relatos del Dios de Israel, algo se encendió dentro de ella, no miedo, sino esperanza. Si ese Dios podía libertar esclavos, tal vez también podría libertar a una mujer como ella. Así comenzó su llamado, en secreto, en el corazón de alguien a quien el mundo jamás elegiría. Y mientras la ciudad confiaba en sus muros, Rahab comenzó a construir algo invisible, una fe que pronto sería probada. Si este contenido está tocando tu corazón, puedes apoyar este proyecto haciendo clic en el botón Thanks y dejando tu ofrenda de gratitud. Tu ayuda me permite seguir contando estas historias con excelencia. Una noche, dos hombres extranjeros atravesaron las puertas de Jericó. Parecían viajeros comunes, pero sus ojos observaban con propósito. Eran los espías enviados por Josué, y, misteriosamente, el destino los condujo directamente a la casa de Rahab. Lo que parecía coincidencia era, en realidad, el inicio de una conspiración divina. Rahab los recibió como a cualquier huésped, pero pronto notó algo distinto en ellos. Tal vez la manera de hablar, tal vez la inquietud en sus rostros. Cuando los guardias comenzaron a patrullar las calles, ella comprendió el peligro. Ocultar a esos hombres era traición, y podría costarle la vida. Pero algo dentro de ella susurró: ellos no están aquí por casualidad. El conflicto comenzó. De un lado, su lealtad natural hacia la ciudad. Del otro, una fe naciente en un Dios que solo conocía de oídas. La razón gritaba que debía entregarlos, pero la fe,
aún frágil, despertó valentía, y fue esa voz suave la que decidió escuchar. Cuando los soldados llamaron a la puerta, Rahab subió rápidamente a la azotea y escondió a los hombres entre haces de lino. Se sentía el peso del miedo en cada paso de los guardias. Si la descubrían, sería arrastrada por las calles y ejecutada como traidora. Pero permaneció firme, enfrentando el terror con una serenidad que ni ella misma entendía. La fe comenzaba a reemplazar al miedo. A los soldados respondió con astucia. Es cierto que esos hombres vinieron a mí, pero no sé de dónde eran. Salieron al anochecer. Si se apresuran, quizá los alcancen. Y ellos se fueron, sin saber que los fugitivos seguían ocultos sobre el techo. Esa noche, Rahab enfrentó su primera gran prueba. No solo escondió a 2 hombres, protegió la semilla de un nuevo pacto. Y mientras los pasos de los guardias se desvanecían en la oscuridad, un nuevo tipo de valentía nació en su corazón. La valentía de creer sin garantías. Cuando la ciudad dormía, Rahab bajó a la azotea y habló con los espías. Hasta ese momento había actuado por instinto. Ahora hablaría por fe. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos aquí están aterrorizados por ustedes. Ningún profeta le dijo eso. Ninguna revelación vino del cielo. Y sin embargo, entre todos los habitantes de Jericó, solo una mujer despreciada se atrevió a confesar la soberanía de un Dios que ni siquiera era el suyo. Ese momento fue más que una conversación. Fue la primera declaración pública de fe de Rahab. Cuando los espías prometieron salvar su casa, ella colgó un cordón escarlata en la ventana. No era solo una señal, era una profecía. La palabra hebrea tikva significa cuerda, pero también esperanza. Así, el hilo rojo anunciaba algo mucho mayor. Apuntaba a la sangre que un día traería redención a la humanidad. En ese instante, Rahab eligió creer en un Dios que nunca había visto, solo escuchado. Y Dios respondió escribiendo su nombre en la genealogía del Salvador. Cuando los espías descendieron por la ventana y desaparecieron en la noche, Rahab quedó sola mirando el horizonte. El cordón escarlata ondeaba como una promesa silenciosa. Ella no sabía cuándo caería el juicio sobre Jericó, pero sabía que, cuando ocurriera, su fe la mantendría en pie. Días después, las trompetas resonaron. El pueblo de Israel rodeó la ciudad en silencio. Para Jericó parecía una locura. Para Rahab era confirmación. Y en el 7º día, con un solo grito, los muros cayeron, excepto una casa, la casa donde colgaba un cordón rojo. Los espías regresaron y salvaron a Rahab y a su familia. El juicio cayó sobre la ciudad, pero la misericordia se detuvo en la ventana marcada por la fe. Ella dejó atrás su antigua identidad y cruzó una frontera invisible, de la vergüenza a la promesa. Poco después se casó con Salmón, de la tribu de Judá. Su hijo se llamaría Booz, el mismo hombre que siglos después acogería a Ruth, otra extranjera de fe inquebrantable. Del vientre de la prostituta de Jericó nacería la línea del rey David, y siglos después la del Mesías. El cordón escarlata había cumplido su propósito. Aun viviendo entre el pueblo de Dios, Rahab todavía cargaba cicatrices invisibles, miradas, susurros, recuerdos. El cambio más difícil no fue salir de Jericó, fue sacar a Jericó de dentro de ella. Pero poco a poco, Dios transformó sus heridas en testimonio, aprendió a orar, a celebrar las fiestas, a conocer al Dios vivo. Y cuando escuchó sobre Abraham, que dejó su tierra por fe, quizá sonrió. Ella también lo había dejado todo, movida por la misma confianza. Y así como Abraham, Rahab también sería recordada entre los grandes héroes de la fe. Rahab se casó con Salmón, dio a luz a Booz y, a través de su linaje, vendría David y luego Jesús.
Dios no solo la perdonó, la reposicionó. Con el tiempo, su pasado dejó de ser recordado como mancha y se convirtió en mensaje. El nombre que el mundo despreciaba, Dios lo exaltó. Siglos más tarde, el autor de Hebreos la mencionó como ejemplo de fe. Santiago escribió que sus obras probaron su creencia. El cielo confirmó lo que Jericó nunca entendió. La fe de Rahab era más fuerte que cualquier muro. Envejeció en paz, contando a sus hijos y nietos el día en que los muros cayeron. Buz, su hijo, creció escuchando que Dios ama a los improbables y repetiría esa verdad acogiendo a Ruth, así como su madre había sido acogida. Cuando Rahab murió, su voz se apagó, pero su fe siguió hablando. Cada vez que alguien lee su historia, cae un muro, no de piedra, sino de prejuicio. El hilo rojo aún ondea en la historia, recordándonos que la gracia siempre encuentra a quienes deciden creer. La misma gracia que entró en la casa de una prostituta puede entrar en cualquier corazón dispuesto a abrir la puerta. Y cuando eso ocurre, no importa el pasado, importa la promesa. Si te gustó esta historia y deseas seguir acompañando más relatos de fe y superación, deja tu me gusta. Comparte este video con alguien especial y suscríbete al canal. Juntos exploraremos más poderosas lecciones de la palabra de Dios.